Alejandro, he encontrado mi camino. Mira que tengo, mis fotos. ¿Cuál sería tu camino? La fotografía de paisaje. Pero no seas demasiado duro, ¿eh? No, al Demasiado contrario. crítico. Soy muy Te sensible, has ¿eh? hecho, como sea, has progresado, Anthony. ¿Lo hay dices en serio? mejorías. Sí. Pero mira, el paisaje es un tipo de fotografía que necesita una gran precisión técnica. En fin, hay algunas cosas ¿Cuál es? quizá que se pueden mejorar. Como aquí. Mira, hay luces un poco quemadas, sombra un poco cerradas. En fin, quizá todavía se pueda perfeccionar algo en la exposición. ¿No lo crees? Sí, ya entendí. Voy a tirarlas. Pero, ¿no me detienes? No, anda, bebe. Entonces, ¿tiraste las fotos? ¿Qué? ¿Cómo No, no? no. Está bien. Las conservo para aprender. En unos Así días las tendré vas el a tirar. antes y después, ¿entiendes? Ah, para compararlas, Hmm. perfecto. Mientras tanto, empecemos. ¿Sabes qué es la exposición correcta? Sí, lo sé. Bueno, la exposición correcta para el sujeto que estás fotografiando es la que te permite captar todos los particulares. El exposímetro mide la cantidad de luz en la escena y te sugiere la combinación de diafragma y velocidad, ¿verdad? Sí, es una perfecta exposición de manual. Veo que leíste perfectamente. Pero mira, si quieres mejorar un poco, necesitas tratar de avanzar y de interpretar la exposición no tanto en términos de exposición correcta, sino en un sentido un poco más creativo. ¿Qué significa creativo? ¿No se trata de un dato numérico? No, mira, muchos manuales sugieren la manera de obtener una exposición correcta. En realidad no existe una exposición correcta, cada sujeto puede ser interpretado. Virtualmente hay posibilidades inmensas de exposiciones correctas, porque depende del fotógrafo, que interpreta el sujeto de acuerdo al valor de sus tonos. Yo pensaba que había una exposición correcta y que todas las demás estaban mal. No, mira, depende de la situación. Imagina que te encuentras en un bosque donde una luz fuerte filtra a través del follaje de los árboles y va a dibujar sobre el terreno diseños de luz fuerte. Ni la película ni el sensor digital tienen la capacidad de captar estos cambios fuertes de tonalidad entre las zonas muy iluminadas sobre el terreno y las zonas en las sombras más oscuras debajo de los árboles. Por consiguiente, se necesita llegar a una interpretación. Se expone correctamente para las zonas en luz, dejando caer en el negro todas las partes en sombra, o se expone correctamente las partes en sombra, quemando todas las zonas que están en la luz. Yo creía que en estos casos era suficiente hacer una media. Sí, no, bueno, la media es más o menos como decir, si pongo la cabeza en el congelador y los pies en el horno, tendré una temperatura media óptima para mi cuerpo. En realidad se necesita entender que los valores medios, muy a menudo, no son suficientes para cubrir la gama entera de tonos presentes en la escena. Es como una manta corta que se tira de un lado y del otro, y no alcanza para cubrir todo. Por lo tanto, es el fotógrafo que interpreta sin moverse hacia los valores de sombra y olvidarse de las luces, o ponerse con la exposición correcta en los valores de luz alta olvidándose de las sombras. Sí, pero si no puedo exponer correctamente las zonas de sombra y las zonas de luz alta, ¿qué puedo hacer? Bueno, es exactamente aquí donde interviene la creatividad del fotógrafo. Aprender a evaluar tus imágenes y tus enfoques en términos expositivos. Si en el caso del bosque con luces fuertes y sombras muy netas decides dar la exposición correcta para las luces, seguramente en tu composición darás mayor importancia a las partes de la escena que están muy iluminadas y harás caer en zonas menos importantes o aparecer menos las zonas de sombra. Al contrario, si decides exponer para las sombras, serán las zonas de luz altas quemadas las que tendrán que ocupar un lugar menor en tu fotograma o al menos no en zonas significativas. En fin, el concepto es que la exposición correcta no se mide, se decide. Sí, pero ¿no te parece un poco extrema esta posición? Podría parecer. Considera que el exposímetro es de cualquier manera un instrumento mecánico que nos da datos. Pero es la sensibilidad del fotógrafo que debe filtrar estos datos, y a través de su sensibilidad debe interpretarlos y utilizarlos de la mejor manera para dar a la imagen el resultado final que quiere obtener. Y aquí entra el tema de la creatividad. Sí, es exactamente aquí que entra a colación la creatividad del fotógrafo. Interpretará los datos que nos da el exposímetro por medio de la propia sensibilidad para llegar a una imagen donde haya una nueva exposición tonal de la imagen que se quiere. Y por consiguiente, la pregunta final no es cuál es la exposición correcta, sino dónde quiero que caiga el gris medio. Exacto, el tema del gris medio. Oye, ¿puedes explicármelo mejor? ¿Quieres una aclaración? Sí, gracias. Está bien, entonces ahora hablaremos. Veamos, Anthony, trata de seguirme. Sí,
Sígueme. Perfecto. ¿Has aterrizado? Sí. Bien, todos los exposímetros tienen la tara en el gris medio al 18%. ¿Te acuerdas? Ya hablamos de eso antes Sí, en las sí, lecciones lo recuerdo. anteriores. Exacto. Entonces, si mides un área determinada de tu toma, los valores que te dará el exposímetro harán que ésta venga reproducida en la impresión final con un gris equivalente a 1 con reflectibilidad del 18%. Significa que las otras zonas de la imagen que estás encuadrando, por consecuencia, se moverán a valores dependiendo de que sean zonas de mayor luminosidad o de sombra más cerrada, en valores de sobre o de subexposición respecto a ese valor. Por consiguiente, serán reproducidas con tonos más claros o más oscuros. En el caso del bosque, por ejemplo, si decides hacer una imagen donde midas los valores en la zona de sombra, seguramente las áreas de luz se alejarán mucho del valor en sobreexposición. Y si asignas el gris medio al 18% a las áreas de sombra, las partes en luz saldrán muy blancas. Por eso necesitas evaluar siempre qué diferencia hay entre la zona que estás midiendo y los extremos de los valores que tienes en la toma. Esto es, si mides un área de luminosidad media, tienes que tratar de entender qué diferencia en stop hay entre esa y las zonas más claras y las zonas más oscuras. Y decidir, por consecuencia, cómo exponerlo para hacer caer los tonos de tus imágenes como mejor te parezca y, sobre todo, según tu interpretación del sujeto. Sí, pero por cómo me describes la medición de la luz, me parece un trabajo larguísimo. Sí, de hecho es una de las operaciones fundamentales para llegar a una interpretación correcta de la imagen. Aunque correcta, como te dije antes, no es el término que se debe usar. Debemos hablar de interpretación subjetiva, o sea, lo que tú quieres en tu imagen. Piensa que los profesionales dedican algunos minutos a esta operación para establecer los valores correctos de exposición que utilizarán. Lo mejor sería usar exposímetros separados de la cámara, mejor aún si son exposímetros spot. Disculpa, ¿qué significa spot? Mira, los exposímetros spot son exposímetros como este, que tienen un ángulo estrecho de medición de la luz. Prácticamente, gracias a un visor y a una óptica de focal medio larga, permiten medir nuestros valores de exposición en áreas muy restringidas de la toma, incluso de pocos grados. Mira, ¿puedes ver mirando a través del visor? Enmarca una zona determinada de la toma y obtendrás sus valores. Entonces, ¿lo puedes hacer también a distancia? Sí, de hecho, la ventaja de este tipo de exposímetros es que se pueden medir áreas muy pequeñas de nuestra toma sin acercarnos mucho, o sea, a distancia. En un paisaje puedes medir cada valor, no sé, de la vegetación, el paisaje, áreas rocosas que te encuentres de frente, y por cada una de estas tener el valor exacto de exposición, que después utilizarás para ir a colocar, como decíamos antes, en base al valor del gris medio y al área que has escogido para darle este tono, cómo interpretar tu imagen, o sea, dónde colocar todos los valores de luminosidad que se encuentran en las otras áreas de la toma. ¿Hay también cámaras reflex que tienen este tipo de medición? Sí, también en las cámaras reflex existe este tipo de medición spot. Pero considera que en la cámara reflex esto se hace midiendo solo en el área central del visor. Generalmente hay un circulito de 2 o 3 milímetros que representa exactamente el área de lectura del exposímetro. Pero en este caso está muy condicionado por la focal que estás montando. Si tienes un teleobjetivo puedes reducir mucho el campo encuadrado, pero si tienes un gran ángulo, digamos que el área de medición spot de una reflex es de todos modos bastante amplia. De cualquier modo, todos estos valores sirven para interpretar el encuadre y decidir cómo representar tu foto. Es más, podrías llevarla al extremo y llegar a una reproducción en low K o en high K de la imagen. Esto lo tienes que traducir. Es jerga fotográfica, significa en tonos altos o tonos bajos, esto es, hacer una medición para las zonas de sombra y hacer que todo caiga solamente en la sobreexposición a la luz alta, que todo venga reproducido en tonos claros, que solamente en las zonas de sombra permanezcan en la imagen con tonos de gris corregidos, esto es el high K. O sea, dar una llave alta a la lectura de la imagen. Esto tiende a decolorar un poco los colores, baja el contraste y da una imagen de los colores con una fuerte idea de luminosidad. Low K, al contrario, es exactamente lo opuesto. Prácticamente se miden los valores de exposición sobre las zonas muy luminosas. De este modo, das el gris medio a esas áreas. Y todas las demás partes de la imagen caerán inevitablemente en subexposición. Por consiguiente, tendrás una variación de grises que te llevarán al negro. Son imágenes de contraste fuerte, transmiten una gran dramaticidad a la escena. En fin, son decisiones interpretativas que se dan en base a la sensibilidad del fotógrafo y sirven para interpretar el sujeto de la mejor manera. Mira, si tomamos la situación del bosque de la que hablábamos antes, podrías dar una interpretación high K como esta y medir los valores de exposición en las áreas de sombra, o puedes darle una interpretación low K que es exactamente al contrario, la cual obtienes midiendo los valores de exposición en las áreas de luminosidad fuerte.
Sí, entonces, como decías, debemos medir todas las áreas de la escena. Sí, de hecho debemos hacer una medición lo más exacta posible, evaluar la luminosidad en todas las áreas de la escena y tal vez unir una lectura en luz incidente de la luz reflejada. Sí, incidente, me acuerdo Sí, ya un hablamos de poco. ella. De cualquier manera, los exposímetros de los cuales hemos estado hablando, ya sea el spot externo que el interno de tu reflex, miden la luz reflejada. Esto es, miden la luz que después de haber tocado tu sujeto viene reflejada en dirección a la cámara. ¿Está bien? Este tipo de medición se ve afectada inevitablemente por las características del sujeto, sobre todo por sus características cromáticas, o sea, el color del sujeto y de reflexión. Esto implica que cuando vas a hacer la lectura, si estás fotografiando un sujeto de color negro, por ejemplo, el exposímetro lo interpreta como un sujeto gris medio que está poco iluminado. Por consiguiente, nos sugiere de sobreexponer. Ahí nuestro sujeto negro en la fotografía no será representado como negro, sino como gris medio, porque la tarea del exposímetro, como te dije antes, es de llevar todos los valores luminosos medidos al gris medio en la impresión final. El problema opuesto lo tenemos si fotografiamos un sujeto blanco. Si te encuentras en la nieve, por ejemplo, o si estás fotografiando una novia que tiene un vestido blanco, corres el riesgo de que tu exposímetro interprete este sujeto como un sujeto de color gris medio, pero muy iluminado. Y entonces te sugiera valores de exposición que te conducen a una subexposición de la imagen, porque lleva los valores de los tonos al gris medio. Sí, me acuerdo del tema de la nieve, ya hablamos de eso. Sí, de hecho son problemas que acarrea la lectura en luz reflejada, que inevitablemente está condicionada por las características de reflexión del sujeto que Lo fotografiamos. recuerdo. Muchos exposímetros externos, al contrario, tienen la doble posibilidad de lectura y permiten medir ya sea la luz incidente que la luz reflejada, utilizando el visor si hacemos una lectura spot o dirigiendo simplemente la célula de silicio en dirección a nuestro sujeto. Para hacer la lectura en luz incidente se necesita poner la calota blanca frente a la célula de silicio de nuestro exposímetro, que es el elemento que captura los valores de luminosidad. De esta manera se obtendrá una lectura de la luz que viene prácticamente de un ángulo de campo muy amplio y es toda la que va a llegar a nuestro sujeto. A diferencia de la luz reflejada, las características del sujeto no la afectan, porque hacemos la lectura desde la posición del sujeto hacia la cámara fotográfica. Entonces los colores del sujeto no la afectan. Si yo te fotografiara hoy que estás vestido de negro una lectura en luz incidente, no sería afectada para nada por el color de tu ropa, porque simplemente mide los valores de luminosidad presentes en la escena. Al contrario, la lectura en luz reflejada de la que hablábamos antes, mide la luz que es reflejada por tu ropa y esto nos llevaría a un error. Se puede obtener un resultado similar al de la luz incidente utilizando también un exposímetro que hace una lectura de luz reflejada, pero utilizando el método de la lectura sustituta. ¿Te acuerdas? Ya hablamos de utilizar el cartoncillo gris medio al 18% Sí, me como acuerdo. reflexión. Exacto. Eso sirve para convertir una lectura en luz reflejada casi como si fuera en luz incidente. Porque al asignar el valor del gris medio 18% al cartoncillo, hacemos que todo lo que está atrás venga reproducido en los tonos exactos y en los tonos correctos que debe tener ese sujeto. Con mi reflex, ¿puedo hacer una medición de la luz incidente? Mira, tu reflex tiene un exposímetro que funciona en luz refleja. Puedes usar el método que decíamos, o sea, utilizar un cartoncillo gris. Pones entre tu sujeto y la cámara este cartoncillo gris y mides los valores de exposición correctos para el cartoncillo gris, y todo lo que está detrás del cartoncillo gris será reproducido en los tonos correctos. Resumiendo, pon el cartoncillo gris, toma los valores de exposición, lo quitas y tomas la fotografía de tu sujeto que será reproducido correctamente, o de cualquier manera tendrás los valores para la zona del gris medio si no quieres interpretar el sujeto llevándolo a sobre o subexposición. Entonces, resumiendo, ¿puedo usar un exposímetro externo para medir la luz incidente o uso mi reflex junto al cartoncillo para obtener el mismo resultado, verdad? Sí, exacto. Te obtienes el mismo resultado. Prácticamente simulas una lectura de la luz incidente utilizando el cartoncillo gris. Bien. Entonces, el exposímetro no tiene nada que ver con el color, ¿verdad? No, el exposímetro tiene que ver con la reproducción correcta de los valores tonales de una imagen. El color es otra cuestión. Ah, entonces, ¿por qué siempre en mis fotos salen mal los colores? Por ejemplo, las de casa a menudo están muy amarillas. ¿Ves? Por eso se necesita introducir el concepto de temperatura de color. Para ser más precisos, la luz visible a nuestro ojo está constituida de varias longitudes de onda. Se va desde las longitudes breves, que nos da coloraciones cercanas al azul, a las más largas, que nos dan una coloración cercana al rojo. Y cualquier fuente luminosa emite un espectro de longitudes de onda variable.
que no es homogéneo y por lo tanto cada fuente luminosa tiene una coloración propia, según sea la dominante entre las longitudes de onda presente en esa fuente de iluminación. La luz doméstica, por ejemplo, está constituida en su mayoría por longitudes de onda muy amplias y por consiguiente da una coloración roja. ¿Estás diciendo que cada fuente de luz tiene un color dominante? Sí, sería más correcto hablar de temperatura de color. ¿Estás diciendo que el color tiene una temperatura? No entiendo. Sí, piensa en un pedazo de metal negro. Si empiezas a calentarlo, ¿qué sucede? ¿Se vuelve rojo? Y si lo calientas más, ¿Amarillo? blanco, hasta llegar a los tonos de azul. Mira, los científicos han tratado de asociar la temperatura a la que se calienta un cuerpo con el color de la luz que este cuerpo emite a esa temperatura determinada. Para hacer este experimento se utilizó la escala de Kelvin, diferente a la Celsius, que normalmente se usa en España. Prácticamente esta escala parte del cero absoluto, o sea, 273 grados bajo cero. Entonces, si tomamos un cuerpo e iniciamos a calentarlo progresivamente, este tomará primero las coloraciones del rojo, a las temperaturas más bajas, y después, conforme aumenta la temperatura, pasará por el amarillo, el verde, hasta llegar al azul, a las temperaturas más altas. Las fuentes luminosas entonces vienen clasificadas en base a la dominante cromática que emiten basándose en la temperatura de color que tienen. Por ejemplo, la luz doméstica tiene una temperatura de color de 2900 grados Kelvin, mientras que a la luz diurna se le da el valor de referencia de 5600 grados Kelvin. Existen fuentes de iluminación que emiten a temperaturas más bajas, como una vela o la luz de la tarde, cerca de la puesta del sol, que es entre 1800 y 2000 grados Kelvin. Y fuentes con temperaturas más altas, por ejemplo, un cielo nublado o cubierto que emiten en el azul y tiene una temperatura de color de 8000-9000 grados Kelvin. Bien, esto lo entendí todo, pero ¿qué tiene que ver con la fotografía? Mira, en la fotografía esto es importante. Todos los soportes fotográficos, ya sea película o digital, deben ser tratados para una determinada temperatura de color, porque nuestro ojo tiene la capacidad de adaptarse a las variaciones de los colores cromáticos. Pero en fotografía esto no es posible, y por lo tanto existen películas tratadas para la luz daylight, o sea, para la luz diurna, que funcionan correctamente, esto es, reproducen los tonos de blanco correctamente a una temperatura de 5600 grados Kelvin. Al contrario, existen soportes para luz de tungsteno, por ejemplo, que es la luz doméstica, y logran reproducir el blanco correctamente a una temperatura de color de aproximadamente 3000 grados Kelvin. Lo mismo vale para el digital, donde nosotros ajustamos en el anillo de ajuste del balance del blanco la temperatura de color de la fuente luminosa que estamos utilizando. Mi reflex tiene el balance del blanco automático. ¿No puedo dejarlo siempre prendido y ya? Sí, el balance del blanco automático funciona bien en la mayor parte de los casos, sobre todo en las reflex más modernas. Pero considera que si tomas la foto en RAW, esto lo puedes hacer porque en postproducción tienes la posibilidad de pequeñas correcciones para adaptarte a la temperatura cromática correcta. Si al contrario tomas en JPG, quizás sea aconsejable ajustar la temperatura de color correcta para la fuente luminosa que estás utilizando. ¿Y en la videocámara funciona igual? Sí, también en la videocámara es importante hacer el balance del blanco. Puedes hacerlo en automático, también con la videocámara, o utilizar el balance del blanco manual, con una operación que se hace también con la cámara fotográfica. Se trata de apuntar cuando se pasa de una fuente luminosa a otra. Por ejemplo, pasando de una toma en el interior a una en el exterior. Entonces tienes que volver a hacer la calibración de balance del blanco y se trata de apuntar la videocámara hasta encuadrar en un sujeto blanco. Y después decirle a la cámara que eso es blanco. Así vendrá tarada la temperatura del color y todos los demás colores presentes en la escena serán reproducidos correctamente. Esto vale tanto para la fotografía como para las tomas con videocámara. Bien. Oye, Alejandro, también hay filtros para alterar el color, ¿verdad? No, para alterar los colores no se utilizan los filtros. Los filtros tienen otra función, corregirlos si es necesario o de mejorar el contraste de una imagen. ¿Quieres que te lo explique? ¿Por qué no? Además, vi en un catálogo que con los filtros se pueden obtener algunos efectos de verdad especiales, como cielos de color tabaco, el arco iris, las luces, puntos de luz con estrellas. Sí, los llamados filtros creativos los dejaré por el momento a un lado. Además, pienso que los filtros de verdad útiles son muy pocos y que de cualquier manera la creatividad no deba pasar por un filtro que tenga dibujado un arco iris falso. Veamos más que nada los esenciales, los útiles. Y partamos de donde tú quieras. ¿Del blanco y negro? Sí, enséñame, vamos.
Entonces, mira, la sensibilidad del ojo humano es diferente a la de la película. Prácticamente nuestro ojo, como decía antes, tiene una sensibilidad que va en las frecuencias de longitud de onda del azul al rojo. Obviamente no es igual en todo este arco de longitudes de onda. Es más baja en los extremos, en las longitudes de onda que corresponden al azul y al rojo, y tiene un pico en la parte central. Mira esta gráfica en forma de campana. La parte más alta es la de las longitudes de onda que corresponden al verde, mientras que la película, que es la representada por la otra línea en la gráfica, tiene una sensibilidad cromática que es más o menos, digamos, equivalente en las diferentes longitudes de onda. Por lo tanto, respecto a nuestro ojo, es mucho más sensible en las áreas del azul y del rojo, y un poco menos sensible en las áreas centrales, las que corresponden al verde. Esto da en consecuencia un resultado cromático en las fotografías que, a menudo, no es como la esperamos cuando vemos una escena y decidimos fotografiarla. Además, la sensibilidad de la película puede extenderse ligeramente hasta el ultravioleta, o sea, las longitudes de onda antes del espectro visible, y al infrarrojo, las que están apenas más allá del rojo. También pueden servir los filtros. Sirven para limitar la sensibilidad de la película, para no introducir inconvenientes en la fotografía porque nosotros no somos capaces de verlos. Sobre todo este es el uso de los filtros UV, pero que esto hablaremos más adelante. De todos modos, en el blanco y negro se usan filtros generalmente de color. ¿Por qué? Aunque hagamos imágenes en blanco y negro, la tarea de la película es restituir en tonos de gris la gama tonal de la imagen que estamos fotografiando de la manera más correcta posible. Y por lo tanto, a cada color de nuestra escena debemos combinar un determinado valor de gris. Considera que hay colores como el rojo y el verde, que nosotros percibimos muy alejados el uno del otro. Si se observan a colores que corren el riesgo en la película de llegar con el mismo nivel de luminosidad o al mismo nivel tonal de gris. Entonces, puede ser útil poner filtros de color que sirven para filtrar, y en parte para limitar la sensibilidad de la película para hacer prevalecer un color sobre otro. Si yo, por ejemplo, pongo un filtro de color rojo, prácticamente cortaré todas las longitudes de onda que preceden al rojo y pasarán al interior de mi objetivo solamente las longitudes de onda del rojo, y todas las demás vendrán reproducidas con tonos de gris mucho más bajos. Bajaré así la sensibilidad de la película a las otras tonalidades cromáticas. Todo esto es muy interesante, pero ¿me puedes dar un ejemplo práctico? Mira, aunque estemos fotografiando en blanco y negro, la película es como sea pancromática, esto es, sensible a todos los colores del espectro luminoso. Y nosotros debemos tratar de restituir la visión de cada color en un tono de gris diferente. Por ejemplo, si estamos fotografiando, ¿te acuerdas? Pusimos el ejemplo de la Catarina roja sobre la hoja verde. Sí. Debemos un ejemplo similar. Tenemos una flor roja sobre el fondo de hojas verdes. Nuestro ojo los ve separados de manera bastante neta, porque tiene colores muy contrastantes. Pero cuando los fotografiamos con una base blanco y negro, nos arriesgamos a que salgan en tonos de gris muy parecidos. Evitamos este problema poniendo filtros de color. Por ejemplo, si fotografiamos esta escena con un filtro de color rojo frente al objetivo, la flor resultará de tonalidades muy claras, porque es rojo, mientras que las hojas que están detrás verán reproducidas muy oscuras. O podemos hacer lo opuesto, utilizar un filtro verde que aclarará las hojas y representará la flor con tonalidades muy oscuras. ¿Y cómo hago para imaginar antes el efecto que un filtro tendrá sobre la foto? Mira, esta es la rueda de colores de Isaac Newton. Y los colores que están del lado opuesto de esta rueda son los llamados colores complementarios. O sea, el amarillo es el complementario del azul, el verde es el complementario del magenta y el rojo es el complementario del cian. Poniendo un filtro de color en nuestra cámara fotográfica, vamos a aclarar ese color y a darle tonalidades más oscuras al color complementario. ¡Fantástico! Sí, pero cuidado, esto tan fantástico tiene límites. Sabía que había algo mal. No, está bien, no hay nada mal. Es el factor filtro que hay que considerarlo. ¿Qué significa? El factor filtro... Mira, cada filtro actúa, como te decía, cortando las longitudes de onda del espectro luminoso, y esto por consiguiente reduce la luz que entra al interno de nuestra cámara. Por lo tanto, debemos también aportar variaciones a la exposición cada vez que montamos un filtro, porque la luz que entra a través del objetivo se reducirá. ¿Por qué es necesario conocer el factor filtro? ¿No compensa automáticamente el exposímetro la diferencia de luz? De hecho, el exposímetro TTL de tu cámara puede compensar las caídas de luz. El problema es que las células exposimétricas son sensibles en igual medida a todas las longitudes de onda. Y cuando pones un filtro frente al objetivo, te arriesgas a cortar algunas.
Por consiguiente, el exposímetro puede darte valores de lectura equivocados. Conviene entonces efectuar la lectura antes de poner el filtro frente a la cámara y luego dar las correcciones a la exposición basándose en el factor filtro. El factor filtro es un número que generalmente viene marcado en la montura del filtro o en la envoltura y expresa en stop los valores exposimétricos que el filtro cortará de la lectura de tu exposímetro. Entonces, si el factor filtro, por ejemplo, fuera 3, se trata de medir la luz y luego sobreexponer de 3 stop para reequilibrar la caída de luz debida al filtro colocado. ¿Tiene sentido también en la fotografía digital, donde yo puedo modificar la imagen como quiero en la postproducción? Sí, mira, antes que nada se puede fotografiar a color aunque no sea en digital. Todavía hay quien hace fotografías en película, por lo tanto, el uso de filtros es importante. Además, existen determinados filtros que dan correcciones que serían imposibles simular en digital, o de cualquier manera se podría solo probar a obtener efectos similares, pero sin llegar a los mismos resultados. Entonces, ¿cuál es el primer filtro que me aconsejas que compre? Bueno, seguramente el polarizador. Mira, este es uno de los filtros más útiles porque tiene un efecto que no es imitable, digamos en postproducción por medio de software. Ah, no. Su función es eliminar los reflejos de la superficie reflejante. Te permite, si debes fotografiar a través de un escaparate, por ejemplo, evitar el reflejo que se produce en el vidrio, o quitar los reflejos de una superficie de agua cuando fotografíes el mar. Lo hace girando el anillo frontal y te permite controlar el grado de polarización, por lo tanto, controlar a qué nivel eliminar estos reflejos. Se utiliza también para otros usos. Una de las funciones principales es la de oscurecer el cielo. Prácticamente elimina el reflejo de las partículas de humedad presentes en la atmósfera, que tenderían a sacar los cielos mucho más claros. O sea, polarizando la luz y eliminando el reflejo de estas partículas, el cielo regresa a su azul total. Esta es una función muy útil tanto en el blanco y negro como con el color. Vaya. Mira, existen dos tipos, polarizadores circulares o lineales. No es que uno sea más eficaz que el otro, solamente que algunos dispositivos autofocus podrían encontrar dificultades con los polarizadores lineales. Por lo tanto, se deben usar los circulares, que son más caros porque tienen un procedimiento de fabricación mucho más complejo. De cualquier manera, con cámaras autofocus es aconsejable utilizar polarizadores circulares. ¿Me lo enseñas? Gracias. ¿Y si no hay sol? Bueno, si no hay sol, es aconsejable utilizar el polarizador, porque ¿te acuerdas de lo que dijimos del factor filtro? El polarizador quita muchos stop de exposición. Por lo tanto, cuando no hay sol, te penaliza mucho utilizarlo, porque te obliga a tomar fotos o con diafragmas más abiertos o con tiempos más largos. Por eso es mejor no usarlo. Además, el efecto de polarización sin sol casi no existe. Además del polarizador, ¿hay otras maneras para oscurecer el cielo? Sí, por ejemplo, podrías usar filtros degradantes. Son filtros que tienen una densidad variable, una parte más oscura y una que, poco a poco, llega a la transparencia. Existen con varios niveles de matiz, donde el cambio es más o menos fuerte, y también de varias coloraciones. Algunos de estos se utilizan para colorear el cielo y darle el efecto de una puesta de sol, rojo fuego o cosas de este tipo. Digamos que el más útil es el de la densidad neutra, prácticamente los grises, que tienen solo la función de poder compensar la diferencia de exposición entre el paisaje y el cielo. Cuando el cielo es muy claro, metiendo el factor filtro en la parte oscura, se logra subexponerlo y por lo tanto hacerlo aparecer más oscuro en la imagen final. Perdón, ¿por qué uno es redondo y uno cuadrado? Mira, son sistemas de filtro diferentes. Estos se atornillan directamente en el objetivo. Tiene una rosca que se atornilla en el lugar de la tapa. Este otro tipo de filtro necesita un soporte, generalmente con la posibilidad de girarlo para orientar el filtro y se colocan como placas delante del objetivo, dentro de este soporte. Existen otros que son completamente grises y se llaman Neutral Density. Este tipo de filtros tiene la función de bajar el nivel de exposición de todo el fotograma. Generalmente se utiliza cuando hay mucha luz o cuando se usan películas con sensibilidad muy alta. ¿Y el filtro Skylight? Tengo un amigo que me aconsejó tenerlo siempre puesto en el objetivo. ¿Está bien? ¿Qué amigos tienes, Anthony? Así me dice. Mira, los filtros UV y los Skylight son filtros que al verlos parecen transparentes, pero en realidad tienen la función de eliminar la parte de las longitudes de onda del ultravioleta, que nuestro ojo no percibe, pero que podrían degradar la calidad de la imagen en presencia del polvillo atmosférico que refleja parte de las radiaciones UV. ¿De verdad le da una gran diferencia? Sí, pero son
Como todos los filtros, son útiles solamente cuando se necesitan de verdad. Digamos, el consejo de tu amigo de tenerlo siempre puesto no es tan acertado, porque ya estás utilizando una óptica con lentes de alta calidad, estudiadas para realizar su tarea a la perfección, y sobreponerle otras dos superficies de vidrio, que generan refracciones entre los rayos luminosos que pasan del aire al vidrio. Lleva inevitablemente a defectos y a una disminución de la calidad de la imagen. No es el mejor sistema para proteger el objetivo. ¿Y entonces cómo puedo proteger el objetivo? Seguramente te conviene protegerlo teniendo mucho cuidado cuando lo uses, y quizá te conviene montar el paraluz, así en caso de que se te cayera, en vez de golpear la lente, al máximo se arruinaría el paraluz. ¿Y hay otros filtros útiles? Sí, son muy útiles. También los filtros de conversión de color. ¿Recuerdas cuando hablamos del balance del blanco, de los grados Kelvin? Ah, sí. Dijimos que para el digital es importante programar la cámara para el balance correcto del blanco. Mientras que si trabajamos con película, debemos decidir qué tipo de película utilizar en base a la fuente de luz que está iluminando nuestra escena. Si por ejemplo estás en el exterior fotografiando un edificio histórico, o sea, estás haciendo fotos desde la fachada y tienes la cámara con película para luz daylight, después entras en el interior y encuentras un hermoso salón con pinturas al fresco, solo que está iluminado con luz artificial. Recuerda que dijimos que la luz al tungsteno tiene una temperatura de color diferente al daylight, que tiende mucho más al rojo, por lo tanto necesitarás un filtro con entonación azul, un filtro de conversión del color que lleva el balance del blanco de tu imagen a los valores correctos, y esto te permite tomar tu fotografía sin cambiar la película. Por lo tanto, puedes tomar varias fotos utilizando el mismo rollo, pero adaptando cada vez, gracias al filtro de conversión, la temperatura de color de la fuente de iluminación utilizada al correcto balance del blanco. Bien. ¿Y hay otros filtros que hagan, no sé, efectos especiales? Claro, filtros que hacen efectos especiales hay muchísimos. Algunos hasta invaden demasiado la imagen. Se corre el riesgo de aburrirse pronto. Los más utilizados son quizá un filtro difusor, que se utiliza a menudo en el retrato para suavizar los rasgos de una persona o para aligerar las imperfecciones del rostro. Otros filtros muy utilizados son los cross-screen, que prácticamente en cada punto de luz presente en tu imagen producen efectos a estrella. Ah, bien. Pero como te decía, tienden a aburrir bastante rápido. ¿No hay otros? De hecho, hay un filtro particular. ¿Particular? Te permite ver a través de la ropa. ¿Dónde? Déjame verlo. Estas gafas, mira. ¿Quieres probar? ¿En serio? Claro. Hasta ahora hemos hablado de un montón de aspectos técnicos, que seguramente experimentaré porque son muy interesantes. Pero ahora necesito un consejo sobre qué objetivos utilizar, sobre todo para la fotografía del paisaje. Dime. ¿Es verdad que el mejor objetivo para usar en la fotografía del paisaje es el gran angular? ¿Quién te ha dicho eso? A que fue el mismo amigo del filtro frente al objetivo, ¿verdad? Fue él. No, mira, el gran angular es un objetivo que se utiliza mucho en la fotografía de paisaje, pero no siempre es el más indicado. Depende del uso que se hace de él. Si estás fotografiando, por ejemplo, una cadena montañosa, te arriesgas a tomar una foto donde tengas un primer plano muy exaltado. Las montañas estarán muy lejos, las verás muy pequeñas. Además, te arriesgas a incluir en el encuadre detalles indeseados. El uso idóneo del gran angular es otro. ¿Cuál? Prácticamente el gran angular tiene la función de exaltar la perspectiva, lograr exaltar el primer plano y diferenciar los varios planos de la imagen. Es importante entonces poner un elemento en primer plano cuando se usa el gran angular, sobre todo en la fotografía del paisaje. Si nos interesa exaltar las cosas que están en primer plano, es útil usarlo, si no, cada sujeto tiene la focal más idónea. ¿Cuál, por ejemplo? Si estás fotografiando, como decíamos antes, una cadena montañosa a distancia, conviene utilizar una focal, quizá un telemedio, que te permita acercarte mucho a los sujetos y dar una impresión de mayor magnitud en las montañas, porque saldrán reproducidas en dimensión más grande en tu foto y dará, por lo tanto, menos importancia al primer plano. En fin, el objetivo que debes usar depende de tu sujeto y sobre todo de cómo quieres que salga en la fotografía. Perdona, ¿me quitas una duda? Hablando de teleobjetivos, la mayor parte son largos, porque yo he visto uno corto, rechoncho. También en medio, en vez de ser transparente, parece una rosquilla. ¿Qué tipo? ¿Qué es? Creo que te he entendido. Te refieres a los objetivos catadióptricos. Son objetivos que tienen un esquema óptico particular,
que sirve para contener las dimensiones. Prácticamente se puede obtener una focal larga con un objetivo de dimensiones físicas reducidas respecto a las que serían necesarias. Y esto hace utilizando, además de las lentes, espejos en el interior del sistema óptico. Por consiguiente, los rayos luminosos recorren un trayecto de ida y vuelta en el interior del esquema óptico y esta especie de rosquilla que se produce en la lente frontal se debe al espejo secundario que sirve para reflejar los rayos nuevamente en dirección de la película. Son muy ligeros y de dimensiones contenidas con respecto a un verdadero teleobjetivo, pero en cambio nos dan, digamos, una calidad más baja respecto a un teleobjetivo de verdad, porque el sistema óptico no es tan preciso y porque nos obligan a llegar a un acuerdo. En cuanto que tienen una luminosidad constante, no es posible variar la apertura del diafragma por su conformación particular. Esto puede crear problemas en condiciones de poca luminosidad o de fuerte luminosidad, o también cuando se quiere controlar la profundidad de campo de la imagen que estamos tomando. Y otra cosa no menos importante es que en lo desenfocado nos dan un resultado totalmente diferente a los otros objetivos, porque en vez de producir círculos de desenfoque por su conformación con este espejo en la lente frontal, producen muchos circulitos pequeños en las luces desenfocadas, efecto que algunos consideran agradable, pero que, vamos, no es lo mejor como imagen. Bien. Digamos que no te aconsejo comprarlo, es mejor si compras un verdadero teleobjetivo. Aunque cueste más, seguramente vale la pena, porque no necesita, por ejemplo, para el paisaje comprar teleobjetivos superluminosos, porque no estás haciendo fotografía deportiva y por lo tanto no tienes la necesidad de bloquear sujetos en movimiento rapidísimo, como podría ser un atleta que está saltando con pértiga. Y si después necesitas tiempos más rápidos, puedes subir la sensibilidad de la cámara digital o utilizar películas de sensibilidad más alta. Bien, gracias por el consejo. Ahora voy a comprarme un buen teleobjetivo para... Vamos, espera antes de comprar, trata de tener más conocimientos de fotografía. De cualquier manera, hoy hemos hablado de los tipos de exposímetro, las modalidades de medición de la luz. Vimos la importancia del balance del blanco y de la temperatura de color. Hemos hablado de filtros, su uso con el blanco y negro y con el color. Luego hemos hablado en detalle del polarizador, los filtros Neutral Density y esfumados. Después hemos hablado un poco de cómo elegir la focal correcta en la fotografía del paisaje. Correcto. Bien, ¿ahora qué debo hacer? Como siempre, ve a tomar fotografías y experimenta las cosas que hemos hablado. Bien. Una última cosa. ¿Me prestas tus gafas hasta mañana? Está bien, por esta vez te lo concedo. Gracias. Es la que te permite captar todos los particulares. El exposímetro mide la cantidad de luz en la escena y te sugiere la combinación de diafragma y velocidad, ¿verdad? Sí, es una perfecta exposición de manual. Veo que leíste perfectamente. Pero mira, si quieres mejorar un poco, necesitas tratar de avanzar y de interpretar la exposición no tanto en términos de exposición correcta, sino en un sentido un poco más creativo. ¿Qué significa creativo? ¿No se trata de un dato numérico? No, mira, muchos manuales sugieren la manera de obtener una exposición correcta. En realidad no existe una exposición correcta, cada sujeto puede ser interpretado. Virtualmente hay posibilidades inmensas de exposiciones correctas, porque depende del fotógrafo, que interpreta el sujeto de acuerdo al valor de sus tonos. Yo pensaba que había una exposición correcta y que todas las demás estaban mal. No, mira, depende de la situación. Imagina que te encuentras en un bosque donde una luz fuerte filtra a través del follaje de los árboles y va a dibujar sobre el terreno diseños de luz fuerte. Ni la película ni el sensor digital tienen la capacidad de captar estos cambios fuertes de tonalidad entre las zonas muy iluminadas sobre el terreno y las zonas en las sombras más oscuras debajo de los árboles. Por consiguiente, se necesita llegar a una interpretación. Se expone correctamente para las zonas en luz, dejando caer en el negro todas las partes en sombra, o se expone correctamente las partes en sombra, quemando todas las zonas que están en la luz. Yo creía que en estos casos era suficiente hacer una media. Sí, no, bueno, la media es más o menos como decir, si pongo la cabeza en el congelador y los pies en el horno, tendré una temperatura media óptima para mi cuerpo. En realidad se necesita entender que los valores medios, muy a menudo, no son suficientes para cubrir la gama entera de tonos presentes en la escena. Es como una manta corta que se tira de un lado y del otro, y no alcanza para cubrir todo. Por lo tanto, es el fotógrafo que interpreta sin moverse hacia los valores de sombra y olvidarse de las luces, o ponerse con la exposición correcta en los valores de luz alta, olvidándose de las sombras. Sí, pero si no puedo exponer correctamente las zonas de sombra y las zonas de luz alta, ¿qué puedo hacer?
Bueno, es exactamente aquí donde interviene la creatividad del fotógrafo. Aprender a evaluar tus imágenes y tus enfoques en términos expositivos. Si en el caso del bosque con luces fuertes y sombras muy netas decides dar la exposición correcta para las luces, seguramente en tu composición darás mayor importancia a las partes de la escena que están muy iluminadas y harás caer en zonas menos importantes o aparecer menos las zonas de sombra. Al contrario, si decides exponer para las sombras, serán las zonas de luz altas quemadas las que tendrán que ocupar un lugar menor en tu fotograma o al menos no en zonas 1 con reflectividad del 18%. Significa que las otras zonas de la imagen que estás encuadrando, por consecuencia, se moverán a valores dependiendo de que sean zonas de mayor luminosidad o de sombra más cerrada, en valores de sobre o de subexposición respecto a ese valor. Por consiguiente, serán reproducidas con tonos más claros o más oscuros. En el caso del bosque, por ejemplo, si decides hacer una imagen donde midas los valores en la zona de sombra, seguramente las áreas de luz se alejarán mucho del valor en sobreexposición. Y si asignas el gris medio al 18% a las áreas de sombra, las partes en luz saldrán muy blancas. Por eso necesitas evaluar siempre qué diferencia hay entre la zona que estás midiendo y los extremos de los valores que tienes en la toma. Esto es, si mides un área de luminosidad media, tienes que tratar de entender qué diferencia en stop hay entre esa y las zonas más claras y las zonas más oscuras. Y decidir, por consecuencia, cómo exponerlo para hacer caer los tonos de tus imágenes como mejor te parezca y, sobre todo, según tu interpretación del sujeto. Sí, pero por cómo me describes la medición de la luz me parece un trabajo larguísimo. Sí, de hecho es una de las operaciones fundamentales para llegar a una interpretación correcta de la imagen. Aunque correcta, como te dije antes, no es el término que se debe usar. Debemos hablar de interpretación subjetiva, o sea, lo que tú quieres en tu imagen. Piensa que los profesionales dedican algunos minutos. Alejandro, he encontrado mi camino. Mira que tengo, mis fotos. ¿Cuál sería tu camino? La fotografía de paisaje. Pero no seas demasiado duro, ¿eh? No, al demasiado contrario. crítico. Soy muy sensible, Has ¿eh? hecho, como sea, has progresado, Anthony. ¿Lo hay dices en mejorías. serio? Sí. Pero mira, el paisaje es un tipo de fotografía que necesita una gran precisión técnica. En fin, hay algunas cosas ¿Cuáles? quizá que se pueden mejorar. Como aquí. Mira, hay luces un poco quemadas, sombra un poco cerradas. En fin, quizá todavía se pueda perfeccionar algo en la exposición. ¿No lo crees? Sí, ya entendí. Voy a tirarlas. Pero, ¿no me detienes? No. Anda, bebe. Entonces, ¿tiraste las fotos? ¿Qué? ¿Cómo? No. Está bien. Las conservo para aprender. En unos Así días tendré las vas a el antes y tirar. después, ¿entiendes? Ah, para compararlas. Perfecto. Mientras tanto, empecemos. ¿Sabes qué es la exposición correcta? Sí, lo sé. Bueno, la exposición correcta para el sujeto que estás fotografiando. Significativas. En fin, el concepto es que la exposición correcta no se mide, se decide. Sí, pero ¿no te parece un poco extrema esta posición? Podría parecer. Considera que el exposímetro es de cualquier manera un instrumento mecánico que nos da datos. Pero es la sensibilidad del fotógrafo que debe filtrar estos datos, y a través de su sensibilidad debe interpretarlos y utilizarlos de la mejor manera para dar a la imagen el resultado final que quiere obtener. Y aquí entra el tema de la creatividad. Sí, es exactamente aquí que entra a colación la creatividad del fotógrafo. Interpretará los datos que nos da el exposímetro por medio de la propia sensibilidad para llegar a una imagen donde haya una nueva exposición tonal de la imagen que se quiere. Y por consiguiente, la pregunta final no es cuál es la exposición correcta, sino dónde quiero que caiga el gris medio. Exacto, el tema del gris medio. Oye, ¿puedes explicármelo mejor? ¿Quieres una aclaración? Sí, gracias. Está bien, entonces ahora hablaremos. Veamos, Anthony, trata de seguirme. Sí, sígueme. Perfecto. ¿Has aterrizado? Sí. Bien, todos los exposímetros tienen la tara en el gris medio al 18%, ¿te acuerdas? Ya hablamos de eso antes en las lo lecciones recuerdo. anteriores. Exacto. Entonces, si mides un área determinada de tu toma, los valores que te dará el exposímetro harán que ésta venga reproducida en la impresión final con un gris equivalente a un